cierto lenguaje cuando hablaban de las personas con discapacidad y hablaban de la tutela, y entonces nos decían que pues no tenían una capacidad jurídica las personas que se encontraran en ciertas condiciones, y nos hablaban de los idiotas, los imbéciles, los sordomudos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas tenían una discapacidad jurídica, llamémosle en esos términos. Hoy veremos en el devenir de los paneles cómo ha evolucionado y cómo aún 15 entidades federativas siguen conservando esta metodología, y qué debemos de hacer quienes estamos de este lado en las instituciones para que esas normas respondan a los parámetros de la evolución de la tutela de los derechos humanos a partir de la reforma del 2011. En esta convención ustedes encontrarán en el artículo 29 que establece que los estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás. Este es un espacio que estamos tratando de establecer las instituciones que estamos aquí con ustedes para tratar de garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás. Tenemos, les decía, panelistas que nos van a sensibilizar de esta importancia y cómo podemos argumentar para quienes están en los órganos electorales una evolución hacia esta interpretación de los derechos humanos con una visión de discapacidad y también con una visión de perspectiva de género y discapacidad. En este espacio quiero comentarles que tuvimos la oportunidad de estar en el informe que rindió el Estado mexicano, el segundo y el tercero informe en representación del Tribunal Electoral, en el cual en marzo 21 de este año se rindió ese segundo y tercero informe, y también estuvimos varias instituciones del Estado mexicano, y pues la verdad los informes finales que se rindieron no satisfacieron sobre el cumplimiento de los parámetros que exige la implementación de esta convención que les acabo de mencionar, del cual el Estado mexicano forma parte. El comité nos hizo ver que pues, nos falta una estrategia para incluir en la comunidad a las personas con discapacidad, tanto a nivel estatal como federal. En el ámbito judicial, de manera específica, el comité observó que las mujeres con discapacidad, particularmente aquellas que viven en comunidades indígenas y que se encuentran bajo tutela o en instituciones, tienen un acceso limitado a la justicia en casos de violencia de género, e instó al Estado mexicano para que brinde asistencia legal, asesoramiento y asistencia personal a las mujeres con discapacidad cuando necesiten presentar denuncias. También hizo un llamado a erradicar los estereotipos basados en el género y la discapacidad en el sistema de justicia y garantizar que todos los procesos y juicios se lleven a cabo teniendo en cuenta el género y la discapacidad. Regreso a lo anterior, en mi época no hablábamos de género, no hablábamos de discapacidad, no hablábamos más que de una igualdad formal. Así nos formamos quienes estudiábamos en las facultades o escuelas de derecho. Hoy tenemos que venir a esta nueva evolución, a esta nueva interpretación, a esta nueva sensibilización. Aprecio mucho que esté pues, dentro de las instituciones la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que tiene una labor importante en este tema de la difusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y que su suma, sin duda, generará mucho mayor énfasis en esta sensibilización. Quisiera comentarles que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del dictado de diversas sentencias, como lo refirió el doctor Sergio, ha tutelado los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Sin embargo, las sentencias que tenemos son un número menor en comparación con otras personas, y habría que preguntarnos, ¿por qué? ¿Acaso el acceso a la justicia es diferenciado para las personas con discapacidad o no cuentan con los medios o los espacios para hacer llegar sus promociones ante los tribunales, en primera instancia, los tribunales estatales y después las salas regionales y en su caso llegar a las salas superior?
Solo quiero decir que el Tribunal Electoral, y sobre eso creo que nos va a hablar con mayor amplitud la maestra Ruth, a quien le damos la bienvenida y que nos va a disertar la conferencia, ha reconocido en sus sentencias que se debe de hacer uso del modelo social que señala que la premisa que genera la discapacidad es este contexto en el que se desenvuelven las personas que tienen una discapacidad, de tal forma que las medidas que se adopten al respecto deben estar dirigidas a eliminar o a minorar tales barreras, empezando por esta accesibilidad estructural que les permita moverse y llegar a todos los espacios que puedan ocupar. Los estándares de protección deben ser especiales y también de mayor protección tratándose de las personas con discapacidad. Tenemos varias sentencias, les voy a dejar unos números, no me daría el tiempo, si ustedes la quieren consultar, en la mesa también tienen un QR. El sub AG 92 del 2017, tenemos la tesis 28 del 2018, que tutela este tema de la obligación de todas las autoridades que están obligadas a adoptar estas medidas necesarias para garantizar esta igualdad sustantiva y estructural de las personas con discapacidad y contrarrestar toda discriminación. Otro asunto que resolvió la Sala Regional Especializada, SRE, son las siglas del expediente, PSC-27/2016, habla sobre este principio pro persona que está reconocido a nivel constitucional y a nivel internacional. El subreg 1150/2018 también habla de estos pareciere conflictos de derechos entre paridad y el principio paritario y el principio de integrar órganos por parte de personas con discapacidad y cómo debe interpretarse la paridad en estos casos. El principio de participación e inclusión plena y efectiva en la comunidad de las personas con discapacidad, pues tenemos el sub-JDC 1282/2019 y tenemos el subreg 187/2021. En el marco de las acciones afirmativas en el último proceso electoral del 2021, tenemos el subrap 47/2021 y el subrap 49/2021. Si alguien está interesado, con mucho gusto le podemos aportar estos números de expedientes para su consulta. Solo quiero cerrar diciendo que el Programa de Igualdad de Derechos y Paridad de Género de la Dirección General, que se encuentra en estos momentos a cargo de quien tiene la voz, hemos tratado de generar en el programa estos espacios de vinculación, estos espacios que, siguiendo la política pública del Tribunal Electoral, de fortalecer los vínculos con las instituciones que nos permitan llegar a un mayor número de personas, es que estamos en este día de hoy. Tenemos campañas también con perspectiva de derechos humanos que pueden ustedes checar en el micrositio de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. Hemos creado el curso Los Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad en modalidad en línea y tenemos esta guía para la inclusión de personas con discapacidad que ustedes tienen en su poder, que sin duda creo que les van a permitir tener mayores elementos para fortalecer su argumentación. Tenemos en el tribunal, sin duda, como bien lo refirió la magistrada presidenta Blanca Eladia, un largo camino que transitar todavía para generar una política pública con esta mirada que exige la implementación de la Convención de los Derechos Político-Electorales, la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, para estar a la altura de lo que México y la ciudadanía y todas y todos nos merecemos. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Alejandra Montoya Mexia. Enseguida escucharemos las palabras de bienvenida de la licenciada Krishna Judith Villado Mejía. Adelante, licenciada.
Muy buenos días a todas y todos. En primer término, quiero expresar mi cordial saludo a las y los asistentes a este foro para la difusión de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y mi especial agradecimiento a la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, maestro, por esta invitación para generar mayores espacios de difusión y participación social sobre el tema de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Es grato para su servidora encontrarnos aquí reunidos para reconocer el largo camino andado hacia la equidad de oportunidades para las personas con discapacidad. Es importante resaltar los logros obtenidos en el tema, mirar al pasado para estar ciertos de las condiciones en las que no nos vamos a permitir estar de nuevo, apreciar lo que hemos logrado en el presente y de esta forma proyectarnos hacia un futuro en el que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos político-electorales en plenitud. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tiene el deber de proteger uno de los más importantes bienes jurídicos tutelados por las leyes penales, los principios que han de regir el sistema electoral del Estado democrático en el que hemos decidido vivir. Este régimen dejaría de ser democrático si no se velara por la participación activa de todos los integrantes de su sociedad. Es por lo anterior que refrendamos nuestro compromiso para continuar participando en la búsqueda de mejores prácticas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Krishna. Enseguida escucharemos la palabra de bienvenida del licenciado Miguel Ángel Valdés García. Adelante, licenciado.